Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos capítulo 19 versículo 1. Estas palabras resuenan en mi mente cada vez que contemplo el vasto cielo nocturno. Las estrellas, esos puntos de luz lejanos, ¿podrían tener un propósito más profundo del que imaginamos? Durante siglos, las culturas antiguas miraron hacia los cielos buscando respuestas, trazando mapas estelares y creando constelaciones que simbolizaban sus dioses, mitos y destinos. ¿Pero qué hay de la Biblia? ¿Podría ser que el texto sagrado esconda mensajes sobre los astros, la astrología, e incluso el destino de la humanidad? Es fascinante pensar que, en los tiempos antiguos, los sabios observaban los cielos no solo como un espectáculo natural, sino como un gran libro abierto, escrito por la mano de Dios. Desde Abraham hasta los magos que siguieron la estrella para hallar a Jesús, los astros han sido un canal de revelación. Pero, claro, surge la pregunta, ¿debemos los cristianos evitar la astrología, como muchos enseñan, o hay algo más profundo detrás de esta práctica que ha intrigado a la humanidad por milenios? Empezaré por decir que la Biblia no es ajena a las estrellas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los astros juegan un papel simbólico y profético. En Génesis capítulo 1 versículo 14, Dios crea las luminarias en el cielo, y dice, sean por señales y para estaciones. Notemos esta palabra, señales. No solo para medir el tiempo, sino para marcar algo más. Las estrellas como símbolos divinos, como mensajes encriptados que, bajo la guía correcta, pueden revelarnos aspectos ocultos del plan de Dios. Cuando pensamos en astrología, lo primero que nos viene a la mente es el zodiaco, esas constelaciones por las que pasa el Sol en su trayecto anual. ¿Sabías que muchas culturas vieron en estas constelaciones relatos de sus propios dioses y héroes? Sin embargo, ¿será posible que estas mismas constelaciones sean reflejos de historias bíblicas? Hay quien sugiere que el zodiaco original no tenía que ver con adivinación, sino con la revelación divina. Tomemos por ejemplo la constelación de Virgo, la Virgen. En la mitología griega, Virgo está asociada con varias diosas, pero en el cristianismo, muchos la relacionan con María, la madre de Jesús, quien dio a luz al Salvador del mundo. ¿Y qué me dices de Leo, el león? Desde tiempos antiguos, el león ha simbolizado al poder y la realeza, y en la Biblia, Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá, Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Estas correspondencias no son meras coincidencias, parecen ser partes de un diseño celestial más grande. Imagina que las estrellas, cada una en su lugar exacto, forman un gigantesco tapiz tejido por Dios mismo. Un tapiz que cuenta una historia que va desde la creación hasta la redención. En Job capítulo 38 versículos del 31 al 32, Dios le pregunta a Job, ¿puedes atar los lazos de las Pléyades, o desatar las cuerdas de Orión? ¿Puedes hacer salir a su tiempo las constelaciones? Aquí, las constelaciones no son simplemente figuras decorativas, parecen ser parte de un gran plan divino. Dios está en control de los cielos, las estrellas están bajo su mando, y a través de ellas, Él puede mostrar su poder y su propósito. Entonces, si las estrellas son usadas como símbolos y señales en la Biblia, ¿por qué existe tanta controversia respecto a la astrología? La relación entre las estrellas y la Biblia sigue despertando preguntas profundas. Pero antes de profundizar más, debemos reconocer algo esencial: el cielo siempre ha sido un reflejo de lo divino, una ventana hacia lo eterno. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha buscado en las estrellas respuestas sobre su destino, su origen y su propósito en el universo. ¿Podría ser que, detrás de esta búsqueda, Dios haya dejado un rastro, una serie de pistas celestiales? En Génesis capítulo 15 versículo 5, Dios le dice a Abraham, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Aquí, las estrellas no solo representan el número abrumador de los descendientes de Abraham, sino que también pueden simbolizar un mensaje más profundo, la conexión entre los cielos y el futuro de la humanidad. A través de este simple acto de contemplar los cielos, Dios estaba revelando a Abraham un destino que iba más allá de lo terrenal.
Y es que los astros no solo se mencionan en términos físicos, sino también espirituales. Isaías capítulo 40 versículo 26 dice: «Alzad vuestros ojos en alto y mirad quién creó estas cosas, él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre». Este versículo nos muestra algo intrigante: las estrellas no son entidades anónimas. Tienen nombre. En el pensamiento bíblico, el cosmos no es un lugar caótico y sin sentido. Es un lugar lleno de propósito, donde cada estrella cumple su función y lleva consigo un significado que podría estar más allá de lo que entendemos. Pero no se trata solo de estrellas lejanas en el cielo. En los tiempos bíblicos, las constelaciones y los cuerpos celestes fueron utilizados por los profetas como símbolos de eventos futuros. Tal es el caso de la visión de José en el libro de Génesis, capítulo 37 versículo 9, donde ve el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él, un sueño que más tarde se interpreta como una premonición del destino de su familia. Aquí, el lenguaje astrológico no es una mera alegoría, parece sugerir que los movimientos de los cielos están conectados con los eventos en la tierra, que los astros reflejan lo que está por suceder. Este tipo de imágenes cósmicas no son aisladas. En el libro de Apocalipsis, encontramos más referencias a las estrellas. En Apocalipsis capítulo 12 versículos del 1 al 2, aparece una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta visión, repleta de simbolismo celestial, ha sido interpretada de múltiples formas. Algunos la ven como una representación de María, la Madre de Jesús, otros como la Iglesia o la nación de Israel. Sea como sea, lo interesante es que una vez más las estrellas, el sol y la luna juegan un papel crucial en la narrativa bíblica. De hecho, el mismo Apocalipsis está cargado de simbolismo astronómico. En este libro, las estrellas caen del cielo como parte del juicio de Dios sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6 versículo 13. La caída de las estrellas ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de la historia, desde eventos naturales como meteoritos hasta señales de un cambio profundo en el orden cósmico. Lo que está claro es que los cielos no son indiferentes al destino de la humanidad. Es inevitable, entonces, preguntarse, si los astros tienen un papel tan destacado en la narrativa bíblica, ¿es posible que también puedan ofrecer mensajes hoy? Para responder a esta pregunta, debemos considerar la astrología desde una nueva perspectiva, no como un sistema de adivinación popular, sino como una herramienta que, en su origen, tal vez fue diseñada para revelar la voluntad divina. Las antiguas civilizaciones no miraban las estrellas con los ojos modernos, las veían como un lenguaje en el que los dioses, o en el caso de la Biblia, Dios mismo, se comunicaban con la humanidad. La astrología, en su forma más antigua, era una manera de leer los signos del cielo. Pero la Biblia siempre ha dejado claro que toda interpretación debía pasar por el filtro de la revelación divina. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 19, Dios advierte contra la adoración de los astros, recordando que aunque los cielos son impresionantes, no son dignos de culto. Sin embargo, al mismo tiempo, las estrellas están allí como testigos, como marcadores en el gran tapiz del plan divino. La advertencia en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19 contra la adoración de los astros es clave. Aquí se establece un límite claro: aunque las estrellas puedan transmitir mensajes, estas no deben ser veneradas. Dios, como creador del universo, mantiene el control total sobre los cielos y la tierra, y es Él quien decide cómo y cuándo comunicarse con la humanidad. Pero, ¿por qué Dios pondría este tipo de advertencias? Porque, en manos equivocadas, los cielos podrían ser malinterpretados, y lo que debería llevarnos a la adoración del Creador podría desviarnos hacia la adoración de la creación. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que las estrellas han sido utilizadas por Dios en momentos cruciales de la historia para guiar a su pueblo. Pensemos en los sabios de Oriente, quienes, según el Evangelio de Mateo, siguieron una estrella que los llevó directamente al nacimiento del Mesías. Mateo capítulo 2 versículo 2 dice que los magos llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Es fascinante notar que fueron astrónomos, o posiblemente astrólogos, quienes, al observar los cielos, descubrieron una señal divina. Este relato abre una puerta interesante: la estrella de Belén. Esta estrella, que guió a los magos a Jesús,
¿era simplemente un fenómeno astronómico o había algo más profundo en juego? Los estudiosos han debatido durante siglos si esta estrella fue una conjunción planetaria, un cometa o incluso un fenómeno sobrenatural único. Lo que está claro es que los cielos estaban, una vez más, alineados con un propósito divino. La estrella no solo fue una guía física, sino un símbolo de la luz que había llegado al mundo. Es curioso cómo, a lo largo de la Biblia, Dios usa lo visible para reflejar lo invisible. Las estrellas, aunque distantes, parecen jugar un papel en la narración del destino humano. No están allí por casualidad, sino como testigos y participantes en la historia de la salvación. Pero, ¿cómo deberíamos nosotros, en la actualidad, entender su mensaje? Después de todo, vivimos en una era en la que la ciencia ha desmitificado gran parte del universo. Sabemos lo que son las estrellas desde un punto de vista físico, enormes esferas de gas en constante combustión. ¿Significa esto que ya no tienen un significado espiritual? Quizás no sea tan sencillo. A lo largo de la historia, el lenguaje simbólico ha sido una de las formas más poderosas de comunicación divina. El hecho de que entendamos más sobre la naturaleza física de las estrellas no elimina la posibilidad de que sigan siendo usadas como símbolos en un sentido bíblico. Al igual que los profetas utilizaban imágenes cotidianas para transmitir mensajes espirituales, las estrellas podrían seguir cumpliendo esa función. No es que los astros tengan poder en sí mismos, sino que, como todo en la creación, pueden ser un reflejo del poder y el propósito de Dios. Otro ejemplo fascinante es el uso de las constelaciones en la antigüedad. Algunos estudiosos creen que ciertas historias bíblicas pueden estar codificadas en las estrellas. ¿Y si las 12 constelaciones del zodíaco no fueran simplemente figuras paganas, sino un relato celestial de la historia de la redención? La idea de que el cielo pueda ser leído como un libro no es nueva. En el Salmo capítulo 147 versículo 4, se dice que Dios cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Cada una tiene un propósito, y sus posiciones en el cielo podrían ser parte de un mensaje mayor que apenas empezamos a comprender. Es aquí donde la astrología antigua y la Biblia podrían tener un punto de encuentro interesante. No como una práctica supersticiosa o adivinatoria, sino como una forma de revelación natural, algo que señala verdades espirituales más grandes. Los sabios de Oriente comprendieron esto. No adoraban las estrellas, pero las observaron con atención, buscando en ellas una señal del cielo. Y esa señal los llevó al Rey de Reyes. Este concepto de las estrellas como símbolos divinos nos desafía a reconsiderar la relación entre lo celestial y lo terrenal. No se trata de ver el futuro en los astros, sino de reconocer el orden divino en el cosmos. Si Dios es el autor de la historia, tanto en la tierra como en los cielos, entonces las estrellas, los planetas y las constelaciones podrían estar sincronizados con su plan de maneras que apenas empezamos a comprender. Las estrellas no son los autores de nuestro destino, pero sí podrían ser los testigos silenciosos de la obra de Dios. La idea de las estrellas como testigos de la obra de Dios nos invita a mirar hacia los cielos con una nueva perspectiva. En lugar de verlas simplemente como cuerpos celestes inertes, podríamos considerarlas como un reflejo del propósito divino, inscrito en el cosmos desde la creación. Después de todo, si creemos que Dios diseñó el universo con intención, ¿por qué no pensar que los cielos podrían ser una especie de mapa, una guía simbólica que habla de cosas mayores? En este sentido, es interesante observar cómo las constelaciones han sido interpretadas a lo largo de la historia. Cada cultura ha proyectado sus mitos e historias en las estrellas, pero, ¿qué pasaría si algunas de esas interpretaciones, más que ser meramente mitológicas, estuvieran tocando un conocimiento más profundo, un conocimiento revelado por Dios mismo? Por ejemplo, las figuras del zodiaco no solo están relacionadas con dioses y héroes paganos, algunas podrían coincidir sorprendentemente con personajes y eventos bíblicos. Uno de los ejemplos más intrigantes es la constelación de Virgo, la Virgen, que, para muchos, ha sido vista como una representación de María, la Madre de Jesús. Esta interpretación no es simplemente un juego de simbolismo. La figura de una virgen que da a luz está tan arraigada en la narrativa cristiana que algunos ven en Virgo una prefiguración celestial de la encarnación. ¿Es posible que las estrellas hayan contado la historia del nacimiento del Salvador mucho antes de que ocurriera? La imagen de una virgen que lleva en su vientre al Salvador podría estar codificada en el cielo, esperando ser leída en el momento justo. Este tipo de correspondencias entre el cielo y la tierra aparece de manera más dramática en el Apocalipsis.
En Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, es otro ejemplo claro de cómo el simbolismo astronómico está entrelazado con el mensaje bíblico. Esta visión, cargada de poder y misterio, parece estar hablando de algo más que de cuerpos celestes. Las 12 estrellas sobre la cabeza de la mujer podrían ser una referencia directa a las 12 tribus de Israel, o incluso a los 12 apóstoles. Pero lo importante aquí es cómo los elementos celestiales juegan un papel central en una visión profética. Las estrellas no son simplemente luces en el cielo, son símbolos que comunican un mensaje divino. Si volvemos atrás en la historia, podemos encontrar otras señales del uso de los astros como símbolos en momentos claves de la narrativa bíblica. En el relato del Éxodo de Egipto, se menciona que Dios guiaba a su pueblo con una columna de fuego por la noche. Aunque esto no se describe directamente como un fenómeno estelar, el cielo nocturno era su escenario. Los antiguos hebreos, al caminar por el desierto bajo las estrellas, probablemente comprendían que esos cuerpos celestes no solo les proporcionaban orientación física, sino que también reflejaban la protección y presencia constante de Dios. Pero quizás el ejemplo más evidente de la relación entre los astros y los eventos bíblicos lo encontramos en el relato de la creación. En el primer capítulo de Génesis, se nos dice que Dios creó las luces del cielo para separar el día de la noche, y sean por señales y para estaciones, y para días y años. Aquí, la palabra señales toma un significado especial. No solo se refiere a la capacidad de los astros de medir el tiempo, sino también a su capacidad de comunicar algo más profundo, algo espiritual. Los cielos no solo sirven para marcar el paso de los días, también señalan momentos importantes en la historia de la humanidad, momentos en los que Dios interviene directamente. Es interesante notar que la astrología, en su forma original, no era vista como una herramienta para predecir el futuro en el sentido moderno. Los antiguos astrólogos no buscaban saber el destino individual de las personas mediante los astros, sino que trataban de descifrar el orden del cosmos y entender los grandes movimientos de la historia. En este sentido, la astrología antigua estaba más cerca de la teología que de la superstición. Era un intento de leer el lenguaje de Dios en los cielos. La cuestión, entonces, no es si las estrellas pueden influir en nuestras vidas de manera mágica o mística, sino si tienen un propósito simbólico, diseñado por Dios, para reflejar eventos trascendentales. Los sabios de Oriente entendieron esto. Ellos no adoraban las estrellas, pero vieron en una estrella particular un mensaje claro: el rey había nacido, y debían seguir esa señal celestial hasta encontrarlo. En los astros en la Biblia no son meros elementos decorativos. Desde la creación hasta el Apocalipsis, su presencia es constante, y su simbolismo es profundo. La historia que cuentan no es sobre ellos mismos, sino sobre el propósito mayor de Dios para la humanidad. Las estrellas, con su luz constante y su orden preciso, nos recuerdan que el universo no es caótico. Al contrario, está cuidadosamente orquestado por el Creador, y en su diseño, podríamos encontrar pistas sobre el destino final de la humanidad. La idea de un universo cuidadosamente orquestado nos lleva a reflexionar sobre el propósito divino que se manifiesta no solo en los cielos, sino también en cada aspecto de la creación. Los astros, desde su posición fija y distante, parecen silenciosos, pero su disposición y movimiento han sido interpretados como señales poderosas de un plan mayor. En este contexto, surge una pregunta esencial: si Dios ha usado las estrellas en el pasado para comunicar su voluntad, ¿podría seguir haciéndolo hoy? Uno de los aspectos más interesantes sobre las estrellas es cómo han marcado momentos cruciales en la historia bíblica. No solo en los relatos de la creación o la estrella de Belén, sino también en cómo el lenguaje astronómico ha sido usado para describir eventos trascendentales. En el libro de Joel, por ejemplo, el profeta habla de un tiempo de juicio y restauración en términos cósmicos. Joel capítulo 2 versículo 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este uso de los cuerpos celestes como señales del juicio divino es recurrente a lo largo de las Escrituras. Los cielos, de alguna manera, están sincronizados con los eventos más importantes en el plan de redención. Esta idea de sincronización cósmica se ha explorado en diversas formas a lo largo de la historia. Algunas interpretaciones de la Biblia sugieren que los grandes eventos proféticos, como el retorno de Cristo o el fin de los tiempos, estarán acompañados de fenómenos astronómicos. Esto no es necesariamente sorprendente, dado que la Biblia parece indicar que el orden natural, incluyendo el cielo estrellado, está intrínsecamente conectado con el destino de la humanidad. Así como las estrellas marcaron el nacimiento del Salvador,
podrían marcar también su retorno. Una idea fascinante que ha sido propuesta por algunos estudiosos es que la Biblia y los cielos están entrelazados en una especie de código divino. Se ha sugerido que el cielo nocturno podría ser interpretado como un mapa profético, en el cual ciertas constelaciones o alineaciones planetarias podrían reflejar eventos en la historia bíblica. Aunque esta idea puede parecer sorprendente, no está tan lejos del concepto de que los cielos cuentan la gloria de Dios y que las estrellas son señales de su voluntad. Por supuesto, esto plantea una cuestión crítica: ¿cómo deberíamos interpretar esas señales hoy? En el pasado, los profetas y los sabios tenían un sentido más agudo para entender el simbolismo celestial. En nuestros tiempos, con una mayor comprensión científica del universo, a veces se nos olvida que la creación no es solo un fenómeno físico, sino también un reflejo del poder espiritual de Dios. Si aceptamos que el universo tiene un propósito mayor, entonces es razonable pensar que los astros aún podrían tener algo que decirnos, si sabemos cómo escucharlos. Un punto crucial que debe aclararse es que las estrellas no dictan nuestro destino de manera fatalista. A lo largo de la Biblia, Dios deja claro que, aunque los cielos pueden ser usados como señales, la relación más importante es la que tenemos con Él, no con los cuerpos celestes. De hecho, la advertencia en contra de la idolatría de los astros en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19 nos recuerda que debemos mirar más allá de las estrellas y enfocarnos en quien las creó. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar el lenguaje celestial, sino que debemos abordarlo con discernimiento y sabiduría. Un aspecto importante que a menudo se pasa por alto es cómo los cielos también reflejan el orden divino en nuestras vidas. No es coincidencia que el Sol, la Luna y las estrellas sigan patrones tan precisos y repetitivos. Este orden es un reflejo del carácter de Dios, constante, fiel y predecible. Al observar la regularidad del movimiento de los astros, podemos vislumbrar algo del plan más grande de Dios para el universo y para nosotros. Al mismo tiempo, la irregularidad ocasional en los fenómenos celestes, un eclipse, una estrella fugaz, o incluso un cometa, puede ser vista como un recordatorio de que Dios también actúa de maneras inesperadas. En la Biblia, los momentos en que las estrellas y otros cuerpos celestes se comportan de manera inusual suelen coincidir con eventos de gran importancia espiritual. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos prestando suficiente atención a los signos que podrían estar en los cielos hoy? Más allá de la Biblia, muchas culturas antiguas también vieron en el cielo un reflejo del destino humano. La diferencia fundamental entre estas culturas y la tradición bíblica es que mientras unas adoraban a los astros, la Biblia nos invita a verlos como parte de un plan divino, donde Dios es el único digno de adoración. En lugar de buscar en las estrellas respuestas directas sobre nuestro futuro, el enfoque bíblico es verlas como señales que nos apuntan hacia Dios y su propósito eterno. Al mirar las estrellas, estamos no solo viendo luces distantes, sino también recordatorios visibles del orden y el poder de Dios. Cada uno de esos puntos brillantes en el cielo es una afirmación de que el Creador está presente, sosteniendo y guiando tanto los cielos como la tierra. Y tal vez, al igual que los sabios que siguieron una estrella para encontrar al Rey de Reyes, nosotros también estamos llamados a levantar la vista y descubrir lo que Dios nos está revelando a través de los cielos. El concepto de las estrellas como señales de Dios nos lleva a un territorio aún más profundo, uno en el que el simbolismo y la interpretación bíblica se entrelazan para formar una imagen más rica de la relación entre el cielo y la tierra. No estamos hablando de supersticiones ni de magia, sino de una forma en que la creación misma participa en la revelación divina. La pregunta crucial es, ¿cómo debemos interpretar los astros desde una perspectiva bíblica y espiritual, y qué nos dicen sobre el destino de la humanidad? Uno de los elementos clave que surge al explorar esta relación entre las estrellas y la Biblia es la noción de las estaciones y los tiempos señalados. En Génesis capítulo 1 versículo 14, Dios crea luces en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y para estaciones, y para días y años. Aquí, no solo se trata de un orden cronológico o práctico, sino de algo más profundo. Los astros están sincronizados con momentos importantes en la historia de la humanidad, con tiempos y estaciones que tienen un significado divino. El concepto de señales en los cielos ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. En muchos casos, ha habido fenómenos astronómicos que coincidieron con eventos significativos tanto en la Biblia como en la historia en general. Uno de los más mencionados es el eclipse que ocurrió durante la crucifixión de Jesús, descrito en los Evangelios. En Lucas capítulo 23 versículos del 44 al 45, se menciona que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció.
Este oscurecimiento del sol, que algunos interpretan como un eclipse, ocurre en el momento más crucial de la redención, la muerte del Hijo de Dios. Los cielos reaccionan, reflejando la magnitud espiritual del evento que está ocurriendo en la tierra. Este ejemplo ilustra cómo lo que sucede en los cielos puede tener un reflejo directo en los eventos divinos que ocurren en la tierra. No se trata de un simple alineamiento físico de planetas o cuerpos celestes, sino de un diseño mayor en el que los astros están involucrados en los momentos clave del plan de Dios para la salvación. Esto nos invita a considerar que, aunque entendemos mucho sobre el funcionamiento físico de los astros, aún hay un misterio espiritual que no podemos ignorar. Otro aspecto intrigante es el uso del lenguaje de las estrellas en las profecías apocalípticas. En el libro de Apocalipsis, los cielos se mencionan repetidamente como una parte activa en los juicios y la revelación final de Dios. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 13, se describe cómo las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Este tipo de imágenes no solo crea un sentido de cataclismo cósmico, sino que también subraya la relación entre el cielo y los eventos que marcarán el fin de los tiempos. Las estrellas, desde esta perspectiva, no son solo elementos decorativos en el relato apocalíptico, sino que participan activamente en la culminación del plan divino. Esto sugiere que el cielo, aunque parece lejano e inmutable, está directamente involucrado en la historia de la redención y el juicio. Las estrellas no solo caen en un sentido físico, sino que actúan como símbolos del poder divino que está en acción para transformar tanto los cielos como la tierra. Lo fascinante es que el lenguaje de las estrellas en la Biblia, aunque poético y cargado de simbolismo, también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el universo. En un mundo donde a menudo pensamos en términos materiales y científicos, la Biblia nos ofrece una visión que trasciende lo puramente físico y nos invita a ver los cielos como parte de una realidad espiritual más amplia. El cosmos no es un accidente ni un caos, sino una creación que refleja el orden y el propósito de Dios. Y dentro de ese propósito, las estrellas, los planetas y los astros desempeñan un papel, ya sea como marcadores del tiempo, como señales de eventos espirituales o como recordatorios de la grandeza del Creador. Esto también plantea una cuestión interesante para nuestra comprensión actual del cosmos. Sabemos más sobre las estrellas hoy que en cualquier otra época de la historia. Hemos enviado telescopios al espacio y hemos cartografiado galaxias distantes, pero ¿hemos perdido algo en el proceso? Quizás, en nuestro afán por desmitificar el universo, hemos olvidado que los cielos no solo son un objeto de estudio científico, sino también un medio a través del cual Dios puede hablar. Este enfoque no descarta la ciencia, de hecho, la complementa. La Biblia nunca ha estado en conflicto con la observación del universo. Lo que sí nos pide es que, al estudiar el cielo, no olvidemos mirar también más allá de lo visible, hacia el Creador que lo diseñó. La ciencia puede enseñarnos cómo funcionan las estrellas, pero la Biblia nos invita a preguntarnos por qué están allí en primer lugar. Si aceptamos que los cielos cuentan una historia, entonces también debemos aceptar que esa historia aún está en proceso. Las estrellas han sido testigos de la creación, la caída, el nacimiento del Mesías, según las Escrituras, serán testigos del fin de los tiempos. Están presentes en cada capítulo importante de la historia divina, y tal vez aún tienen mucho más que revelar a aquellos que sepan verlas no solo con los ojos, sino también con el corazón. El poder simbólico de las estrellas en la Biblia nos lleva a una reflexión más profunda sobre cómo entendemos el tiempo y el espacio en relación con el propósito divino. No podemos olvidar que, para la cultura bíblica, los cielos y la tierra no eran entidades separadas, sino que formaban parte de un todo integrado, en el cual el orden celestial refleja el orden terrenal. Esta visión holística resalta cómo lo que sucede en el cielo tiene implicaciones directas en la vida humana y en la historia de la salvación. Tomemos, por ejemplo, el concepto de los cielos abiertos, que aparece en varias ocasiones a lo largo de las Escrituras. Este término evoca la idea de que, en ciertos momentos clave, el velo que separa lo celestial de lo terrenal se retira temporalmente, permitiendo una visión directa de la voluntad divina. Uno de los casos más emblemáticos ocurre en el bautismo de Jesús, cuando los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende como una paloma. En ese momento, el cielo y la tierra se conectan de manera explícita, y el cosmos parece participar en la revelación de la identidad del Hijo de Dios. Este fenómeno no es solo un acto simbólico, refleja una realidad espiritual en la que el cosmos responde a los grandes movimientos del plan divino. En otros pasajes bíblicos, la apertura de los cielos marca momentos de profunda revelación o juicio.
En Hechos capítulo 7 versículo 56, Esteban, el primer mártir cristiano, declara que ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios justo antes de su muerte. En este contexto, los cielos abiertos no solo ofrecen una visión consoladora del destino final de Esteban, sino que también refuerzan la idea de que el cielo está directamente involucrado en los eventos humanos más significativos. Las estrellas y los cielos no son pasivos, se activan en los momentos de mayor relevancia espiritual. Este concepto se extiende aún más en el relato apocalíptico. En la visión de Juan en el Apocalipsis, la apertura de los cielos es un preludio a la manifestación completa del poder de Dios en la tierra. Las estrellas y los cuerpos celestes juegan un papel clave en la consumación del plan divino, ya sea cayendo a la tierra o reflejando grandes cambios en la creación. Aquí, vemos cómo el cosmos entero se convierte en una herramienta a través de la cual Dios lleva a cabo su juicio y redención final. Pero, ¿cómo debemos interpretar estos símbolos en nuestra vida actual? Una forma de entender el papel de las estrellas en la narrativa bíblica es verlas como recordatorios constantes de la presencia de Dios en el universo. En el libro de Job, cuando Dios responde a las preguntas de Job, lo hace mediante una serie de preguntas retóricas sobre los misterios del cosmos. En Job capítulo 38 versículo 31, Dios pregunta, ¿puedes atar las cadenas de las Pléyades, o desatar las ligaduras de Orión? Aquí, Dios no solo está haciendo referencia a la grandeza y el poder del universo, sino también a su control absoluto sobre el orden cósmico. Las constelaciones, tan grandes y tan lejanas, están bajo su dominio, y su pregunta a Job sugiere que los misterios del cielo son tan incomprensibles como sus propios caminos. Este pasaje nos recuerda que, aunque podemos estudiar y observar las estrellas, hay un límite a lo que podemos entender. El control de Dios sobre el cosmos es absoluto, y nosotros, como seres humanos, solo podemos vislumbrar una pequeña parte del gran diseño. Sin embargo, ese diseño sigue siendo una parte crucial de la creación. Al observar los cielos, estamos observando una expresión del poder de Dios. Las estrellas, en su belleza y constancia, nos hablan de ese poder, y al mismo tiempo nos invitan a reconocer nuestra propia pequeñez frente al universo. Además, las estrellas también nos hablan de esperanza. En momentos de oscuridad, los cielos se han usado como metáforas de la luz que rompe las tinieblas. En Daniel capítulo 12 versículo 3, se dice que los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí, las estrellas se convierten en símbolos de la sabiduría y la justicia divinas, comparando el destino de los justos con la luz inextinguible de los astros. Esta metáfora subraya cómo la luz de las estrellas, inmutable y siempre presente, es un reflejo de la verdad eterna de Dios. Si bien hoy en día tendemos a ver las estrellas con una visión más científica, no debemos perder de vista su significado espiritual. En la antigüedad, el cielo estrellado era una fuente de orientación tanto física como espiritual. Los pastores, los navegantes y los viajeros confiaban en las estrellas para guiarse en la oscuridad. Del mismo modo, en la vida espiritual, las estrellas pueden ser vistas como una guía simbólica, marcando el camino hacia una mayor comprensión de Dios y su propósito. El relato bíblico nos insta a recordar que el cielo no es solo un fenómeno natural, sino un reflejo de un orden mayor. Las estrellas, lejos de ser objetos lejanos y fríos, están vinculadas con el destino de la humanidad y con la obra continua de Dios en el mundo. Mirarlas es, en cierto sentido, mirar el testimonio del Creador, quien las puso allí no solo para iluminar nuestras noches, sino también para recordarnos su presencia constante en el universo. Y quizás, al alzar nuestra vista hacia el cielo estrellado, podamos captar un pequeño destello de lo que Dios nos está revelando en ese vasto firmamento. Las estrellas, en su majestuosidad silenciosa, han sido testigos de la historia del universo desde su creación. En la Biblia, no solo cumplen una función cosmológica, sino que son una manifestación visible del poder y la autoridad divina. Sin embargo, a lo largo de las Escrituras, lo que realmente se destaca no es solo su brillo o su inmensidad, sino lo que representan, una conexión constante entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, entre lo temporal y lo eterno. El viaje de los sabios desde Oriente, guiados por la famosa estrella de Belén, es uno de los momentos más icónicos en los que los cielos juegan un papel crucial en el relato bíblico. Esta estrella no era simplemente una guía física, sino un símbolo profundo de la revelación de Dios al mundo. Los magos, figuras sabias y observadoras de los cielos, fueron capaces de interpretar correctamente lo que esa estrella significaba, el nacimiento del Salvador.
su disposición a seguir esa señal celestial hasta su destino final nos invita a reflexionar sobre cómo también nosotros estamos llamados a interpretar las señales divinas en nuestras vidas. En la historia de los magos, no se trataba solo de la curiosidad astronómica, sino de un acto de fe. Ellos vieron en los cielos algo que les habló de un cambio radical en la historia humana, algo que los llevó a emprender un largo viaje para adorar al recién nacido rey. Este acto de ver más allá de lo visible y seguir la guía divina a través de los astros se encuentra a lo largo de la narrativa bíblica. Las estrellas no solo nos cuentan historias del pasado, sino que también apuntan hacia el futuro. En el Apocalipsis, por ejemplo, la simbología celestial adquiere una relevancia aún mayor. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, es una imagen vívida que conjuga el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Este lenguaje cargado de simbolismo nos recuerda que las estrellas están profundamente conectadas con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, a pesar de toda esta carga simbólica y profética, es fundamental recordar que la Biblia siempre pone un énfasis claro en que las estrellas, aunque majestuosas, no deben ser objeto de adoración. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 19, Dios advierte al pueblo de Israel que no se inclinen ante los astros ni los adoren, reconociendo que, aunque puedan servir como señales y testigos de su gloria, no son más que parte de la creación. La adoración pertenece exclusivamente al Creador, no a lo creado. Esta es una lección central que debemos tener presente en nuestra relación con los cielos, admirar su belleza y reconocer su propósito, pero siempre recordar que son solo un reflejo de una verdad mucho mayor. En este sentido, las estrellas cumplen una función dual en las Escrituras, son, por un lado, señales visibles de los tiempos y las estaciones, pero, por otro, son recordatorios constantes de la soberanía de Dios sobre todo el universo. Mientras los cielos se mueven en patrones predecibles y majestuosos, revelan un orden divino que está más allá de nuestra comprensión completa. Y al mismo tiempo, cuando esos patrones son interrumpidos por fenómenos inusuales, como eclipses o la aparición de cometas, la Biblia nos invita a considerar si esos momentos tienen un significado espiritual más profundo. Estos eventos extraordinarios, que a menudo coinciden con momentos clave en la narrativa bíblica, nos instan a estar atentos a las señales que Dios puede estar enviando. El lenguaje astronómico en la Biblia, por lo tanto, no es solo una referencia al funcionamiento del universo físico, sino también una invitación a ver más allá de lo visible. Las estrellas, en su constancia y su misterio, nos invitan a alzar nuestra mirada hacia los cielos no solo con asombro científico, sino con una reverencia que nos conecte con el propósito divino. La creación entera está destinada a reflejar la gloria de su Creador, y los astros, en su quietud distante, proclaman silenciosamente la grandeza de aquel que los puso en su lugar. Al final, el mensaje que nos dejan las estrellas en la Biblia es claro: el universo está interconectado en un propósito divino, y aunque los cielos nos maravillen con su inmensidad y perfección, el verdadero milagro es la obra de redención que ocurre en medio de esa vastedad. Las estrellas, que han sido testigos del nacimiento de reyes y profetas, del sufrimiento y la liberación del pueblo de Dios, y del sacrificio último de Cristo, nos recuerdan que cada uno de nosotros también forma parte de ese plan mayor. Al levantar los ojos hacia el cielo, no solo estamos viendo luces lejanas, sino señales de una verdad eterna. Dios, quien creó los cielos y las estrellas, ha diseñado cada uno de esos elementos como parte de su plan redentor. Y, aunque los cielos parecen inmutables, nos recuerdan que hay un tiempo y un propósito para todo lo que ocurre bajo ellos, y que cada estrella, cada constelación y cada galaxia forman parte de un testimonio cósmico que apunta siempre hacia el Creador, quien sostiene y guía tanto los cielos como nuestras vidas.